Vamos a hablar de un sistema integrador por el cual el cerebro recibe estímulos, los procesa, los transmite y los responde, pero entendiendo de una manera más central y periférica cómo se da este fenómeno. Para ello, entonces, vamos a ver una estructura un poquito más primitiva, es decir, un sistema nervioso periférico que nos ha permitido afrontar y enfrentar los dilemas de la sobrevivencia. Esto no quiere decir que el sistema nervioso periférico haya sido primero, sin embargo, se establece que han sido las respuestas más innatas las que nos han permitido adaptarnos en este mundo. Por eso debemos comprender que este sistema tiene un componente de tipo somático y autónomo. Cuando vemos conductas, en algún momento vamos a ver cómo esa representación somática y autónoma se evidencia, por ejemplo, respuestas viscerales ante un estímulo negativo o nocivo. Este sistema somático es un sistema más voluntario. Y tenemos un sistema, pues obviamente autónomo, que va a ser involuntario, pero que de alguna manera va a regir mucho de los comportamientos de los órganos internos. Entonces vamos a ver un sistema autónomo que va a dividirse en un sistema simpático y parasimpático. Por eso es que es importante determinar el funcionamiento interno, es decir, entender cómo se producen los fenómenos como un latido cardíaco, como un proceso digestivo, como un proceso glandular. Y esto lo hace estos sistemas, es decir, activan las funciones de los órganos o los desactiva. Y generalmente es contraproducente, es decir, cuando un sistema está muy apagado, se activa o se estimula para que se active o viceversa, ¿de acuerdo? Esto es como, por ejemplo, cuando alguien sufre un asalto, generalmente el sistema simpático es el que se activa para poder huir o luchar. Y entonces al estar sobreactivado, el sistema parasimpático produce esa inhibición de esa superactividad. Sin embargo, es bastante relativo porque en algún momento el sistema de supervivencia es bastante importante y por lo tanto calmarse sería una situación bastante prolongada. Entonces vamos a ver aquí el sistema central, como ya se definió, el sistema periférico en los somáticos y autónomos, y como por ejemplo el sistema simpático y parasimpático van a tener de alguna manera un efecto contradictorio, es decir, uno se activa y otro se apaga, ¿sí? O viceversa. Entonces pongamos un ejemplo acá. Tenemos el caso de la visión parasimpática que utiliza, por ejemplo, algunos neurotransmisores como la acetilcolina y el simpático que utiliza algunos neurotransmisores de tipo, digámosle, noradrenalina. Aquí tenemos algo interesante, por eso lo puse, porque aquí estamos hablando de un sistema nervioso que va a controlar el plexo digestivo, ¿sí? Y en algún momento el control de los plexos del sistema entérico, es decir, se resalta un tercer sistema, un central, un periférico y un entérico. Es decir, digestivo, ¿no? Entonces, debe de estimular los plexos mientéricos o los Meissner o mucosos, porque va a producir respuestas para el control, la administración y todo este proceso de secreción y de aumento de absorción, para dar un ejemplo. Pero lo podemos entender que este sistema va a controlar los músculos lisos, los vasos sanguíneos y las células secretoras. Entonces, ¿por qué lo decimos así? Porque en algún momento alguna conducta nos puede llevar a suponer una alteración de tipo digestiva y entonces quedan en la idea de ustedes pensar en el síndrome de colon irritable. Si el síndrome de colon irritable, vean ustedes como el nervio vago activa y como en algún momento las fibras postganglionares también van a activar y desactivar. ¿Okay? En este caso, relajar o contraer. Entonces a veces tenemos estímulos nocivos conductuales y en los cuales nos produce una irritación gástrica o una situación de estrés que nos determina un famoso colon irritable que es interesante analizarlo desde el punto de vista de la conducta. Bueno, y podemos definir entonces cuáles son los efectos simpáticos, por ejemplo, a nivel del ojo. Va a dilatar la pupila o la va a contraer. Por ejemplo, en la glándula lagrimal reduce su secreción o la aumenta. En el caso del bronquio, el simpático lo dilata y el parasimpático lo contrae. ¿Sí? Por eso es que en algún momento pues utilizamos algún tipo para las nebulizaciones o para un tipo de personas que tienen asma,
dilatadores que nos permitan, desde el punto de vista, estimular la actividad simpática y por eso queda una reacción cardiovascular. ¿Ok? Aquí lo vemos, aumenta la frecuencia de la fuerza de contracción y la disminuye. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, en el aparato digestivo, que el simpático lo va a disminuir su motilidad porque pone en alerta y entonces no hay nada que hacer ahí. Y el parasimpático pues ya ¿cómo se llama? Nos lo dilata de alguna forma, ¿verdad? O nos aumenta la motilidad y movimiento de los intestinos. Otro detalle muy interesante de los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos es que el simpático es más activo, ¿sí? Y el parasimpático conserva más la energía, es decir, evita gastar energía. Y en términos de metabolismo hablaríamos de la energía traducida en ATP, traducida en el metabolismo de la glucosa. El sistema simpático en la sinapsis de las neuronas liberan adrenalina, como les decía, y aquí se libera acetilcolina. Y los sistemas que se ven alterados. Por ejemplo, en el caso del flujo arterial, el simpático lo que hace es constriñir. Y esto es un problema porque si estamos en alerta, ese flujo de constricción permite el aumento del flujo de la presión arterial, el aumento de la sangre para, digamos, preparar ese cuerpo ante la lucha. Y posteriormente lo va a dilatar para que se relaje, para que se recupere. Entonces vamos a ver fenómenos de personas que tienen presiones arteriales o por mucho estrés o por mucha actividad del simpático van a producir este tipo de problemas. O sea, ponen en riesgo la vida de las personas. Y entonces, pues obviamente esto tiene mucho que ver también con un sistema neuroendocrino. Miren, vimos el central, el periférico, el entérico y vamos a hablar de un sistema neuroendocrino que también podría ser importante resaltar las acciones de las hormonas. Y aquí vamos a hablar del hipotálamo, de un hipotálamo posterior y un hipotálamo anterior. Y este es el importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver cuestiones como, por ejemplo, la regulación de la temperatura, la estimulación gastrointestinal, el hambre, la cólera, la saciedad, los reflejos de alimentación, en algún momento sed y hambre, cuando hablamos de un hipotálamo posterior. ¿Sí? Si estamos hablando de un hipotálamo anterior, pues vamos a ver ya cuestiones un poquito como, por ejemplo, conservación del agua, la liberación de la oxitocina para la contracción o para la empatía de alguna forma, o para el asunto del parto. Y vamos a ver ya cuestiones de tipo sexual, ¿no? La preóptica medial, que va a estar controlando la vejiga, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los supraópticos, que van a controlar la cantidad de líquidos, el quiasma óptico, que solamente es una estructura adyacente, junto con el infundíbulo, que conecta con la hipófisis, y el área preóptica posterior y el área hipotalámica anterior, que pues tiene mucho que ver con regulación de la temperatura, el jadeo, sudoración y la tirotropina, ¿no? Entonces podemos pensar, ¿sí?, que aquí los procesos neuroendocrinos van a controlar de alguna forma, desde un punto de vista autónomo, la conducta, las hormonas y las vísceras. Pero participan también otros sistemas, por ejemplo, los sistemas inmunológicos y psíquicos para que se produzcan. Podríamos suponer entonces la relación entre la psiconeuroinmunoendocrinología como un fenómeno que pueda ser la responsable del aparecimiento o de la respuesta de la conducta, es decir, cómo esta integración nos permite entender este proceso. Y bueno, pues las glándulas y las hormonas que van a ser liberadas a través de una orden hipotalámica, es decir, el hipotálamo ordena al sistema endocrino eh, que se estimulen las glándulas para la liberación de hormonas. Recordemos entonces que tenemos neurotransmisores, neurohormonas y que la característica fundamental es que estas se liberan a nivel del torrente sanguíneo. Y ahí podemos ver una serie de glándulas que parten desde la hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, páncreas y cada una de sus respuestas o de sus sustancias químicas llamadas hormonas. Entonces, el detalle importante acá es que todos estos elementos glandulares también son parte de la explicación de la conducta. Entonces, veamos rápidamente la hipófisis. La hipófisis, pues, es una glándula llamada glándula maestra que va a tener una serie de funciones dependiendo si esa es la área anterior o el área posterior, o sea, la adenohipófisis o la neurohipófisis. En general, vamos a decir que esta glándula maestra o la pituitaria
Sus funciones van a ser en general regular la cantidad de funciones corporales, desde el crecimiento, la reproducción, el control líquido, la coloración de la piel, la liberación de hormonas o la inhibición de estas, y de alguna manera importantes porque van a ser, digámosle, respuestas de las estructuras superiores cerebrales como no son el hipotálamo. Entonces, veamos entonces que la hipófisis va a regular el crecimiento, va a regular los procesos de la pigmentación de la piel, la tiroides, las gónadas, LH y FSH, y también lo va a hacer con la oxitocina y con la vasopresina. La hormona tiroidea, que es muy importante también porque esta también produce algunos cambios o algunas, digámosle, algunos cambios conductuales que pueden confundirse con otros procesos. Es decir, esta tiroides en un momento es el que controla el metabolismo basal, y si ese metabolismo basal se altera puede confundirse con aspectos tanto de conductas depresivas como conductas mánicas, ¿verdad? Es importante analizar esto. Y entonces va a liberar hormonas como la T3, T4, TSH, va a sintetizar las proteínas, va a incrementar el consumo de glucosa, va a hacer la excreción del colesterol, de la bilis, acelera el crecimiento y contribuye al desarrollo del sistema nervioso. Por eso es muy importante en el caso de los bebés este problema. La calcitonina, que reduce la concentración de calcio y fósforo en la sangre al aumentar su captación en menos huesos. Entonces, en general podemos decir no solo conductual, sino metabólica. En las glándulas suprarrenales, pues entenderemos en esta parte que es una glándula muy lejana que se sitúa sobre la superficie de los riñones, pero que es importante porque estas glándulas van a producir no solo una sustancia química llamada eh, adrenalina, sino que también van a formar cortisol, aldosterona, y van a permitir, por ejemplo, el control de muchas funciones. Por ejemplo, las mineralocorticoides, como la aldosterona, aumenta los niveles de sodio, agua, sangre y disminuye los niveles de potasio. A veces se menciona la diabetes insípida cuando hay un problema acá. Las glucocorticoides aumentan el desdoblamiento de enlaces de proteínas, favorecen la formación del azúcar o de la glucosa, proporciona resistencia al estrés y disminuye el proceso de inflamación que se presenta en los procesos como respuesta inmunológica. Por eso mencionábamos anteriormente. Y por eso se puede considerar que aquí la participación del cortisol es sumamente importante. Y también es responsable de los andrógenos, participa en la aparición de algunas, digamos, características sexuales secundarias y en la respuesta sexual, sobre todo en la libido, y que proporcionan, por ejemplo, activación de algunas hormonas sexuales como los estrógenos en etapas posmenopáusicas. Aquí podemos hablar de la DHE, que es una hormona que se ha asociado de alguna manera al envejecimiento y a la potencia de tipo sexual. Es importante ver y analizar este tipo de respuestas de esta glándula. Y por último tenemos pues las gónadas, ¿no? Los testículos y los ovarios, que son los productores y los almacenadores, y sobre todo la organización hormonal de las células sexuales, ya sean los ovarios o los testículos, y que la función pues obviamente es producir los gametos sexuales. Las hormonas que se relacionan con el ciclo menstrual y los cambios morfológicos que se dan a nivel de estos procesos llamados dimorfismos, es decir, la diferenciación entre hombre y mujer desde un punto de vista funcional específico. Y los circuitos, pues obviamente son una serie de conexiones nerviosas que también van a participar en el fenómeno de la conducta. Para el ejemplo que tenemos acá, estamos hablando de los circuitos de la dopamina. Y vamos a ver cómo desde la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventromedial, pasando por el núcleo accumbens, el tálamo y la sustancia negra, van a formar un circuito que puede ser el responsable del aparecimiento de manifestaciones de alteración psíquica. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, desde el núcleo estriado, desde la sustancia negra, desde la región tuberoinfundibular y la región prefrontal, vemos cómo la dopamina hace un circuito probablemente de recompensa, que va a producir en términos normales los procesamientos de información altamente especializada como pensamiento, atención, memoria de trabajo, etc.
Pero para el ejemplo acá estamos hablando de ese circuito dopaminérgico que puede ser el responsable, si se quiere entender, del aparecimiento, por ejemplo, alteraciones de la región estriada, del nigroestriado en el problema del Parkinson, en las regiones de las regiones prefrontales en el problema de la esquizofrenia, y algunas alteraciones de tipo endocrina a nivel del tubero, de la región tuberal de la pituitaria o de la hipófisis. Bueno, eso ha sido todo. Vamos a continuar más adelante con los temas. Lo estamos haciendo de una manera muy sencilla y básica. Muchas gracias.